Por lo tanto, definimos el perfil del pie de riesgo o del pie diabético como un pie con presencia de callosidades, con deformidades estructurales, con una disminución o abolición de la sensibilidad vibratoria, con una disminución o abolición de los pulsos, con antecedentes de úlcera previa. El paciente que ya ha tenido una úlcera previamente es más susceptible de volver a una recidiva, de volver a tener otra úlcera. Pacientes que ya han tenido amputaciones previas, como hemos dicho anteriormente. Pacientes con un elevado consumo de alcohol, con aislamiento social y ancianos mayores de 70 años. Manifestaciones clínicas habrá dedicadas a los 3 niveles que hemos comentado anteriormente de factores etiológicos, como son vasculares, neurológicos y sobre la infección. El diagnóstico se puede hacer de un montón de formas, desde pegando un papelito y diciendo si funciona o no funciona, si tiene un pie diabético o no. Bueno, eso ya para los que diagnosticamos cada uno. Pero lo que es fundamental es hacer una exploración completa del pie diabético. No nos podemos quedar solamente en un parche nos diga si es un pie diabético o no. El examen completo debe ir desde una historia con una anamnesis y una entrevista detallada del paciente, con antecedentes patológicos personales, con un examen completo del pie, sabiéndose la presencia de lesiones actuales como antiguas, un examen neurológico donde se va a valorar la sensibilidad, la térmica, la sensibilidad vibratoria, los reflejos, un examen vascular del pie. Y como tratamiento, aunque no vamos a hablar ahora de tratamiento, pero porque se hablarán más después también en los compañeros de la mesa, comentar que hay, no olvidar que el buen tratamiento de la enfermedad con las medidas no farmacológicas, como puede ser la dieta, atención al ejercicio físico controlado, junto a las farmacológicas, pueden evitar muchas de las complicaciones graves, que son graves cuando se presentan, en nuestros pacientes diabéticos. Los objetivos asistenciales, fundamentalmente, me gustaría centrarlos en torno a la prevención, identificar cuál es el sector de población, el pie de riesgo, con riesgo de ulceración, difundir de la mejor manera posible programas de educación para la salud del paciente y sus cuidadores. Tened en cuenta que en muchos casos, el perfil que hemos visto anteriormente eran pacientes mayores de 70 años, muchos de ellos requerirán cuidadores, porque no pueden autogestionarse su salud. Y una intervención sobre estilos de vida. Aquí vamos a incluir, como se decía en la mesa anteriormente, ejercicio. ¿Cuándo es ejercicio? Siempre, ¿no? Se ha dicho, se llega a decir siempre. Deporte. Nunca es tarde. Ahora hemos dicho siempre, ahora también vamos a decir nunca. Nunca es tarde para empezar a hacer deporte. Y evaluar la higiene y autocuidado y calzado. Ahora hablaremos también del calzado. ¿Por qué? Pues porque el calzado, hemos hablado anteriormente de factores que podríamos llamar intrínsecos que activan el pie diabético, pero existen los factores extrínsecos y por tiempo nos vamos a centrar sobre todo en el calzado. Una mala adaptación del calzado se ha demostrado que es un factor de riesgo elevado de ulceración. Vosotros como entrenadores deportivos, en la mayoría de los casos, vais a ser, entre comillas, prescriptores de calzado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenéis que conocer el calzado, porque muchos pacientes os van a preguntar, vais a orientar a mucha gente, que va a ir a vosotros a preguntaros qué zapatillas me compro, qué crees que zapatilla es la mejor. Pues hay que saber cuáles son sus circunstancias también. ¿De acuerdo? Hay estudios, de hecho, y dándole un poquito de calidad académica a este tema, hay un estudio de 2011, concretamente, que hacía referencia a la percepción de talla apropiada del calzado en 129 pacientes. 78%, atención, 78% llevaban una talla incorrecta. O sea, de 129, el 78% llevaba una talla incorrecta. El 60% llevaba el zapato más pequeño de lo que le correspondía y el 24% le llevaba muy pequeño y muy estrecho. ¿Vale? Si esto lo unimos al hecho de que el calzado puede ser un factor de ulceración, en estas condiciones, pues probablemente haya un riesgo de ulceración. Hay otros estudios que vienen a refrendar el mismo tema y pasamos a la prevención. El ejercicio físico juega un papel importante tanto en la diabetes insulino dependiente como en la no insulino dependiente.
porque durante el ejercicio y unas horas después reduce los niveles de glucosa en sangre, ¿vale? Aquí aparece otro estudio que hacía referencia a predisposición a fracturas en atletas diabéticos, ¿vale? Se vio una relación positiva en torno a esta relación causal en pacientes diabéticos. De 120 atletas evaluados, 60 con diabetes, 60 sin diabetes. El resultado fue que hombres con diabetes que sufrieron fractura estaban directamente y no diabéticos estaban directamente relacionados, ¿de acuerdo? No así, por ejemplo, las mujeres. Las mujeres con diabetes no había una relación directa en la formación de fracturas. Cuando hay una actividad deportiva, lo normal es que sucedan lesiones. Estas lesiones pues, se dan en un factor importante, en un porcentaje importante en pacientes diabéticos. Entre un 50 y un 75% de las lesiones se dan por sobreesfuerzo. Otras por factores biomecánicos, otras por errores de entrenamiento. Y aquí, esto es importante en este foro que estamos, recalcarlo. Errores de entrenamiento, por exceso de carga de trabajo, por superficie de entrenamiento, por calzado inapropiado. ¿De acuerdo? Yo creo que es importante hacer una reflexión en torno a este punto, porque vosotros podéis hacer una gran ayuda, podéis ayudar de forma importante a la hora de valorar qué tipo de ejercicio requiere este paciente que tenéis, que es diabético, que estáis entrenando, etc. Bueno, normalmente este tipo de paciente requiere un asesoramiento específico, también requiere que vosotros estéis aquí, estéis formándoos, ¿vale? ¿Por qué requiere un tiempo limitado de entrenamiento? No puede tener excesivas cargas de entrenamiento para evitar la acumulación de efectos inflamatorios localizados sobre prominencias óseas de forma repetitiva, ¿de acuerdo? Dentro del calzado o en otras situaciones. ¿Por dónde vamos a actuar? A través de la calzadoterapia. La calzadoterapia hace referencia a la terapia de calzado, es decir, calzado ergonómico, calzado adaptado al paciente, calzado adaptado al paciente o cliente, como lo queréis llamar. No solamente el tamaño es lo importante, que el calzado sea grande, que el calzado sea amplio, que el calzado no me roce, porque un calzado muy amplio, excesivamente amplio, va a provocar demasiado movimiento dentro del pie. Eso va a provocar fricción, esa fricción va a provocar rozaduras, esas rozaduras va a provocar úlceras. Debemos tener en cuenta que el pie se debe de medir por la tarde porque está más dilatado. Debéis tener en cuenta que la selección de calzado se debe hacer en función de largo y ancho. Aquí hay que exigir a las casas que fabriquen, si no lo fabrican, calzado con varios anchos. No debemos de consentir más de 1 centímetro o poco más hasta la puntera para que no haya excesiva movilidad dentro del pie. Debe estar fabricado en materiales muy transpirables, flexible, con contrafuerte resistente, puente rígido y algo de tacón, o 2 centímetros. Hay que instruir al paciente también, debéis de conocerlo vosotros y tenéis que instruir al paciente siempre. Debe de procurar, o debéis de fijar vosotros el calzado que recomendéis esté bien fabricado, no tenga costuras internas que puedan hacerle rozaduras. ¿De acuerdo? No debe ser un calzado que, como los hay muy modernos ahora, que combinan material textil con trozos de rejilla y tal, que puedan introducir cuerpos extraños ahí y clavarse durante la actividad deportiva. ¿Vale? Siempre utilizar fibras naturales. Es importante porque vuestra figura creo que es muy importante, porque es la primera que está en contacto con el paciente. Muchas veces el paciente solamente sabe que es diabético, pero no consulta al podólogo, no consulta al médico, no consulta al preparador, directamente está con vosotros, inicia una actividad y él piensa que se regula su diabetes y es un paciente normal, y no es exactamente así. En cuanto a educación para la salud, y para acabar ya, a mí, lo que comentaba anteriormente, el equipo multidisciplinar, se me ha ocurrido la figura del Diabetic Personal Trainer, ¿no? Ahora está muy de moda el entrenador personal. Hemos hablado de 5 millones de diabéticos. ¿Por qué no un entrenador personal para pacientes diabéticos? Un nicho de población que también tiene derecho a tener un entrenador personal, y además un entrenador personal muy preparado de cara a darle satisfacción a su entrenamiento deportivo.
Y bueno, pues recordar lo que comenté al principio y lo que ha ido rondando por todas las mesas, y es el equipo multidisciplinar integrado por estos y por muchos más de los que vemos aquí. Entonces, la reflexión al final que me gustaría también recurrir a la mesa es equipos multidisciplinarios de trabajo, equipos donde trabaje un podólogo, donde trabaje un psicólogo. Estos pacientes muchas veces necesitan también de ayuda psicológica porque no asumen su incapacidad. Nada más, muchas gracias.